Hola chicos, ¿cómo están? Soy la doctora Columbus y el día de hoy vamos a topar tres pequeños temas del STEPS en un solo video. Microtúbulos, la estructura del cilio y una enfermedad que se llama disquinesia primaria de los cilios, ¿sí? Primero vamos entendiendo qué son los microtúbulos. Los microtúbulos son estructuras, como el mismo nombre lo dice, tubular, que está conformada por tubulinas llamadas alfa y beta tubulinas. En este caso, como pueden ver en la imagen, hay dos bolitas, una de color azul y otra de color verde. Eso indica alfa y beta tubulina, pero si observan, están unidas. Esta unión se considera dímero y están unidas gracias a una proteína llamada GTP. ¿Dónde encontramos los microtúbulos? Los microtúbulos los podemos encontrar en los flagelos y en los cilios. En los flagelos, como el espermatozoide que ustedes pudieron ver que tiene un movimiento en la cola. Y en los cilios, como en las células, por ejemplo, gastrointestinales, que tienen pequeñas vellosidades que permiten moverse. Y no solo ahí, sino que también lo podemos encontrar cuando se está dando la mitosis celular. Es decir, en el momento que existe la separación, como se puede ver en la flecha negra, eh, esa separación, si ven esas líneas que están en el medio, esos son microtúbulos. Los microtúbulos ayudan a que se puedan mover las estructuras de la célula de un lado y del otro para que pueda haber esa división celular. Nuestro siguiente tema es cómo se van a mover los microtúbulos. Los microtúbulos se van a mover gracias a dos proteínas. Va a tener un movimiento retrógrado gracias a la proteína dineín y en cambio va a tener un movimiento anterógrado gracias a la proteína quinesina. ¿Qué significa esto? Vamos explicándolo un poco, ¿sí? El ejemplo que les voy a poner en el STEP hay más ejemplos, pero ahorita yo solo les voy a poner uno, que es el de tétano. El tétano tiene un movimiento retrógrado del microtúbulo. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, se contagia por hincarse o cortarse con algún instrumento que esté oxidado. Entonces, va a venir la bacteria, que en este caso es Clostridium tetani, y va a pasar por nuestro uso muscular, por el nervio periférico y va a ir hasta el sistema nervioso central, que es lo que va a terminar provocando la rigidez que tiene la persona en las enfermedades, como en este caso el tétano. Entonces, como ustedes pudieron ver, la flecha se mueve desde la parte periférica, es decir, desde las manos o desde los pies, depende de dónde nos hemos cortado, hasta el sistema nervioso central. Entonces, como tiene un movimiento retrógrado, como digo, desde la parte periférica hasta la parte central, se va a usar la proteína, en este caso dineín. Ahora vamos con un ejemplo de anterógrado. Un ejemplo de anterógrado es el virus simple, ¿sí? El herpes virus simple. ¿Por qué es anterógrado? Para que ustedes puedan entender un poquito, el herpes virus, ¿no? Por ejemplo, en este caso que voy a hablar del 1 de forma breve, se encuentra alojado en el ganglio trigémino, se encuentra alojado ahí, ¿no? Entonces, cuando existe un proceso de estrés, ¿no? Viene el virus y viaja desde donde está la flecha hasta, por ejemplo, la boca, que salen esas pequeñas vesículas, también conocidos como ampollas, en la parte de los labios. Entonces tiene un movimiento anterógrado, es decir, va desde la parte central hasta la periferia. Entonces, ese movimiento anterógrado es lo que produce cuando tenemos el herpes virus simple. Entonces, gracias a los microtúbulos se va a poder mover este virus. Ahora, vamos a topar otro tema que es la estructura de los cilios. Los cilios, como ya se los mencioné antes, se encuentran tanto, por ejemplo, como en nuestro oído, en nuestro sistema respiratorio, en el sistema gastrointestinal. Y tiene dos estructuras nuestro cilio.
La primera, que es la parte de abajo, que se llama como cuerpo basal, tiene 9 de estos triples, como pueden ver en la imagen, mientras que la parte de arriba del cilio, es decir, el que se mueve, son 9 de dobles y como pueden ver en la mitad hay uno solo. Entonces, ¿cómo yo asocié esto? ¿No? Lo asocié que en la base se necesita una base rígida. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una casa o alguna estructura, se necesita una parte rígida. Entonces, en la parte basal va a haber 9, pero triples, porque necesito que esté fuerte, ¿no? Que esté anclado. Mientras que en la parte que se mueve no necesito que esté tan rígido. Entonces tengo 9, pero no son triples esta vez, sino que son dobles. Y en la mitad hay dos solos. Entonces, para que se pueda mover, yo necesito energía, porque toda cosa que se necesita mover necesita algún tipo de energía. En este caso es gracias a la proteína DNI que gracias al ATPase se puede mover. Esto es muy importante porque si nosotros no tenemos nuestra proteína DNI y el ATPase, ¿no? Se me va a mover. Entonces, ¿qué enfermedad yo voy a tener? Yo voy a tener primary ciliary dyskinesia, ¿no? Que tengo una ausencia de esta proteína DNI, ¿no? Y no se me mueve el cilio, no tengo el ATP que me permite que se mueva este cilio. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener una pérdida de la audición, porque recordemos que dentro de nuestro oído hay pequeños cilios que ayudan a que una persona pueda escuchar en la cóclea y se puede mover. Pero si yo no se me mueve, no se mueve esos cilios, yo voy a tener una pérdida de la audición. Otra cosa que yo voy a tener son infecciones recurrentes, porque recordemos que tenemos cilios en el tracto respiratorio y también en el tracto gastrointestinal. Entonces, si esas secreciones se me están acumulando y yo no las puedo sacar, se me va a ver una acumulación de bacterias porque esas secreciones, por ejemplo, como el moco, se va a endurecer y ahí va a poder darse una proliferación de las bacterias. Otro ejemplo es la infertilidad. Recordemos que el espermatozoide también tiene cilios para poderse, flagelos que se pueden mover. Entonces, en el hombre va a haber infertilidad y en cambio en la mujer, como los cilios no se pueden mover, recordemos que una vez que existe la fertilización, se tiene que mover hasta la parte del útero. Y entonces, como si se da la fertilización, ¿no? El óvulo con el espermatozoide, y yo no puedo mover esa fertilización hacia la parte central del útero, yo voy a tener un embarazo ectópico, es decir, me va a comenzar a crecer el embarazo eh, en la parte de las trompas de falopio. Y cuando yo tengo un situs inversus, ¿qué es un situs inversus? Cuando el corazón, en este caso, como pueden ver en la imagen, está a la derecha, cuando tengo esa sintomatología, yo esta enfermedad la voy a llamar Cartagener syndrome. Si yo no tengo, o síndrome de Cartagener, ¿no? Si yo no tengo esto, se va a llamar primary ciliary dyskinesia. Pero si sí tengo el situs inversus, es decir, que mi corazón está del lado derecho y no del lado izquierdo, lo vamos a llamar Cartagener syndrome. Si les gustó, por favor no se olviden de darle like y suscribirse. Muchísimas gracias.